para después poderlo subir, que sepan que será subido a YouTube para que las personas que no están acá puedan compartirlo. Sin más dilación, Felipe, te dejo la batuta y de hecho te pongo para que todo el mundo pueda ver. Si quieres compartir tu presentación, a ver si hay algún problema. Sí, sí, muchas gracias, Nacho. Muy bien. Pues adelante, Felipe, la palestra es tuya. Yo estoy en las dos pistas y cualquier cosa estoy al pendiente, ¿eh? Muchísimas gracias por tu tiempo. Que sepan ustedes que Felipe está de vacaciones, ¿eh? Que está dándonos su tiempo de las vacaciones, porque en la UAEN ahora están de vacaciones. Nosotros volvemos, ellas se van. Así que muchísimas gracias por darnos tu tiempo. Sí. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias por haberme invitado a compartir esta charla, plática que voy a dar acerca de la escritura y publicación de artículos científicos. Antes que nada, pues quiero presentarme. Mi nombre es Felipe López González. Soy profesor tiempo completo del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, en el cual pues yo desarrollo mis actividades. Ahí fue donde conocí a Nacho. Él también era, en aquel tiempo cuando lo conocí, era postdoctorante, también estaba realizando su postdoctorante, igual que yo. Y bueno, pues vamos a empezar con la charla que les preparé, que es la escritura y publicación de artículos científicos. ¿Sí? Como dijo Nacho, pues yo más o menos tengo algo de experiencia que he ido adquiriendo con el paso del tiempo para la escritura de artículos científicos. Quiero aclarar que pues obviamente yo estoy dentro de la parte de las ciencias un poco bien duras, exactas, contrario a lo que ustedes hacen, es procesos sociales, pero yo le comentaba a Nacho, finalmente la escritura de un artículo científico, tanto en procesos sociales como en las ciencias exactas, pues siguen el mismo procedimiento, ¿no? Entonces, a lo mejor habrá variaciones de estilo para poder redactar en algunos aspectos en la parte social, pero en términos generales siguen siempre la misma estructura. Permítanme, porque voy a minimizar esto. Bueno, parte de los objetivos de esta charla que les voy a compartir es conocer la estructura de los artículos científicos y cómo abordar la redacción de estos, así como iniciar el desarrollo de las actividades de redacción de artículos científicos. La primera pregunta que siempre se tiene que hacer uno es, ¿por qué publicar y dónde publicar? ¿Sí? Entonces, esa va a ser como la primera temática que vamos a abordar. Dos, conocer la estructura de los artículos científicos y cómo abordar la redacción de un artículo. Y tres, conocer el proceso editorial de las revistas científicas. Por ejemplo, ya comentaba Nacho, yo pertenezco al comité editorial de la revista Enfoque Rural, sí, que es una revista de reciente creación, tendrá 2 años, y bueno, pues les platicaré yo un poquito de las cosas y los problemas a los cuales nos hemos enfrentado como una revista de reciente creación. ¿Sí? Quiero decir que me pueden interrumpir en cualquier momento. Yo minimicé mi pantalla, por si requieren hablar, pues me pueden interrumpir en cualquier momento sin problema. ¿Por qué publicar? Bueno, nosotros creemos que ninguna investigación o todo investigador debe de considerar que ninguna investigación puede considerarse concluida hasta que no esté publicada en una revista indexada. ¿Sí? Una revista que está arbitrada por pares y que sirva esta publicación como fuente primaria del conocimiento. ¿Sí? Es por eso que es muy importante publicar. ¿Sí? Lo que abordaba Nacho hace ratito, la publicación tiene que darnos pie para conocer los resultados al resto de la comunidad. ¿Sí? Al resto de la comunidad, ya él abordaba la parte de las citas, pues igual.
artículo es muy citado, quiere decir que es muy importante para esa comunidad científica a la cual perteneces. En este caso, pues ustedes es la de los procesos sociales, ¿sí? Entonces, es muy importante realizar la publicación. Les platico una anécdota. Cuando yo fui estudiante de la maestría, estudiaba la maestría en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Para podernos graduar, nosotros tenemos que escribir un artículo científico, lo tenemos que enviar. No importa que se publique o no, pero el requisito es enviarlo. En ese momento cumplía con el requisito, lo enviamos, y como a los 3 meses me marcó mi tutora académica. En aquel tiempo me dijo que el artículo estaba aceptado. Me citó para para poder trabajar las correcciones, y yo me di cuenta que ella estaba muy feliz. Yo en ese momento no entendía por qué. No entendía por qué ella tenía esa felicidad, ¿no? Después me di cuenta que los artículos, aparte de ser como fuente primaria del conocimiento, sirven para ciertas evaluaciones que nosotros como PTCs realizamos año con año. Entonces, esa parte no la entendía yo en ese momento. Hasta después que ya estuve del otro lado, entendí que publicar siempre es importante. ¿Por qué? Porque damos a conocer nuestro trabajo, la gente lo conoce, la gente te cita, entonces eso es lo importante de poder publicar un artículo científico. Lo que les comentaba yo, la evaluación de la investigación de investigadores y profesores universitarios se realiza utilizando como indicadores a veces sus publicaciones. Obviamente también toman otro tipo de indicadores, pero las publicaciones son parte importante para esto, ¿sí? Si bien no es determinante, la publicación es algo que es importante para tomar como un indicador para posicionar a la universidad dentro de los rankings, ¿sí? Entonces, las universidades se relacionan con las publicaciones de sus profesores en cuerpos académicos consolidados, en el Sistema Nacional de Investigadores, en PNPC, que actualmente ya no existe, y otros indicadores que también toman en cuenta. Entonces, las publicaciones, por eso es que son tan importantes. ¿Dónde publicar? ¿Sí? ¿Dónde publicamos? Supongo que la gran mayoría de ustedes son de nuevo ingreso, de maestría, o ¿es así? No, de hecho. No, de hecho ya estamos casi, perdón, ya estamos casi terminando, entonces Ajá. ahí la llevamos. Oh, bueno, ok. Yo generalmente esta plática se las doy a los alumnos de nuevo ingreso, de maestría. ¿Por qué? Pues porque están apenas como iniciando, pero bueno, ustedes ya están más avanzados. Supongo que ya tomaron algunos cursos en los cuales pues, les dijeron cómo era la redacción de un artículo científico, ¿sí? También Eso sí, supongo no. que les dijeron que pues hay que publicar en revistas científicas arbitradas, indexadas. Generalmente la revista donde queremos que nos publiquen, ¿sí? Tenemos que leerla nosotros, ¿sí? Y queremos que también la demás gente nos lea en esta revista, ¿sí? Entonces, ese es como algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Al seleccionar la revista, hay que ver primero la temática que aborda la revista y si nuestro trabajo se adecua a los temas que maneja la revista, y hay que leer artículos precisamente de esa revista, ¿no? Porque queremos que nos lean también a nosotros en esa revista. Entonces, por eso es que tenemos que publicar, o tenemos que hacerlo en revistas arbitradas, indexadas, que leemos y donde queremos que nos lean, ¿sí? Y principalmente aquí tenemos varias opciones, ¿no? El índice de revistas mexicanas de investigación de ciencia y tecnología, que es del CONACYT, el Consorcio Nacional de Recursos de Información Tecnológica y Científica, que ahí agrupa una gran cantidad de revistas, que es el CONRICIT, y obviamente existen algunas otras revistas, o más bien revistas científicas arbitradas indexadas, que son, que
que pertenecen a diferentes fuentes, como es Redalyc, el Master Journal Leaks Thomas, el Emerging Source Citation Index, y de estas, pues el Journal Citation Reports, que es la parte más importante, ¿no? Hay que procurar siempre publicar en esta parte, ¿no? En JCR, aunque con los cambios que está haciendo el CONACYT en el Sistema Nacional de Investigadores, pues le está dando un gran peso a publicar en revistas en español, ¿sí? Les comento yo mi experiencia, ¿no? Yo casi todas, bueno, gran parte de mis publicaciones son aquí en este tipo de revistas del Journal Citation Reports, y en esta evaluación que tuve para el SNI, pues me dijeron que tengo que publicar en revistas en español, ¿sí? Entonces, esa parte le está dando mucho peso con la cita. Ahorita nos tenemos que ir adecuando a los nuevos lineamientos que están saliendo para con la cita. ¿Y dónde consultar estas? Pues está varias cosas, ¿no? Pues hay varias opciones a través del CONDICIT, del Sevier, que es una base de datos muy fuerte. Springer, que en este caso nosotros en la biblioteca de la digital de la universidad lo tenemos, en Cielo y en Redalyc. En Redalyc, pues es obviamente la sede está aquí en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México, entonces ahí es donde podemos consultar las revistas que se encuentran indexadas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes para publicaciones, pues tienen que tener ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, esta de cuadernos geográficos, que se encuentra dentro de indexada en una base de datos, ¿sí? Generalmente la selección de la revista para donde queremos publicar, pues tenemos que seleccionarla antes de empezar a escribir, ¿sí? Nosotros generalmente hacemos la selección una vez que terminamos de tomar los datos y decidimos a cuál revista tenemos que enviarla, ¿sí? De esta manera, el seleccionar antes la revista, pues tenemos que darnos la tarea de que la investigación que estamos realizando cumpla con la visión y los fines de la revista, ¿sí? Yo recuerdo que cuando fui estudiante de doctorado, yo trabajé sobre producción de leche, utilizando diferentes estrategias de alimentación. Y mi tutor académico me dijo que mi trabajo lo enviáramos a una revista española que se llama ITEA. ITEA es una revista que trata más aspectos económicos que productivos. Yo en ese momento leí las normas de autor, vi que no se adecuaban, pero algo que me dijeron en mi proceso de formación, que el tutor siempre es el que decide a dónde se va a mandar el artículo. Entonces, pues yo le hice caso, escribí el artículo, lo mandé a la revista ITEA y pues yo creo que iba llegando y inmediatamente me lo regresaron diciéndome que el artículo no cumplía con los fines de la revista, ¿sí? Entonces, es importante siempre ver los fines y la visión de la revista, ¿sí? La temática que tenga la revista, porque si no, pues rápidamente te lo regresan. A mí me lo regresaron, me dijeron que no era el artículo no estaba adecuado para ese tipo de revista, ¿sí? Algo que nosotros, o que siempre recomiendo es que el artículo que nosotros vayamos a redactar, siempre tenemos que tener a un lado las instrucciones para autores, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Porque muchas veces escribimos el artículo y después decimos, pues después lo ponemos de acuerdo a las normas de autor, ¿sí? Y van a ver que, aún con la experiencia y con todo lo que hayan pasado, pues si no tenemos las normas de autor a un lado, se nos van pequeños errores que hacen que el artículo pueda ser rechazado. También, aunque lo ideal es que seleccionemos la revista antes de empezar a escribir, pues también, si una vez que ya tenemos los resultados, vemos también si tu trabajo se adecua
a las normas de autor de otra revista. Entonces, esto es seleccionar la revista después de obtener los resultados, ¿sí? Pero es importante siempre revisar los fines y la visión editorial por parte de la revista. Bueno, yo les comentaba precisamente que la revista a donde vayamos a publicar nosotros, pues que tenga por lo menos artículos que nosotros citemos que sean de esa revista, ¿sí? Porque quiere decir que la temática que estamos trabajando nosotros es la que están publicando en esa revista. Entonces, el número de artículos tiene que venir de esa revista, y bueno, obviamente de algunas otras, pero generalmente yo recomiendo que si voy a publicar, por ejemplo, aquí en la universidad en papeles de población o en Convergencia, pues tener algunos artículos que son de esa parte, ¿no? De esas revistas, porque quiere decir que pues, la temática es importante. También es importante recalcar que hay que citar pues, los artículos que nos sirvieron para guía de la realización del trabajo, ¿sí? Muchas veces nosotros tomamos como guía uno o varios artículos de acuerdo a la temática que vayamos a trabajar y sobre ese más o menos vamos escribiendo lo que el documento final que nosotros vamos a enviar. Entonces es importante también citarlo de alguna manera. Bueno, cumplir lo que le decía, el cumplimiento de los fines y visiones editoriales de la revista, así como las normas de autor. Sí, eso es importante. Algo que también se tiene que tomar en cuenta, pues es el factor de impacto. Si yo quiero que mi artículo sea leído, pues tengo que publicar en revistas que tengan un factor de impacto alto. Aunque esto tampoco es algo decisivo actualmente, pero siempre hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Que la revista tenga un factor de impacto alto. Aunque pasa ahorita, ¿no? Con revistas como la editorial china, que es editoriales chinas, que es, por ejemplo, MDPI, que convergen en la cual agrupan una gran cantidad de artículos y que les interesa mucho publicar. El proceso de publicación es rapidísimo. Si tú lo envías hoy, no sé, al mes ya lo tienes publicado. Entonces, ese tipo de revistas están como que adquiriendo factores de impacto muy alto, pero no quiere decir que sean, pues, buenas, ¿no? Pero es parte de lo que se está poniendo en juego actualmente. Otras consideraciones para tomar en cuenta la publicación del artículo, pues es el idioma, ¿sí? El idioma, nosotros pues, obviamente nosotros escribimos en español y de ahí pues a veces nos tenemos que mandar traducir. Entonces, el mandarlo traducir hay que tomar en cuenta que se tarda un poquito de tiempo que si lo publicas en español. En español pues lo escribes, lo terminas de dar la última pulida, ves todo lo que se cumplan todas las normas de autor y después lo envías. Si acá lo vas a publicar, lo vas a mandar traducir, pues obviamente implica, no sé, unos 15 días por lo menos para que te hagan la traducción. Entonces, eso implica tiempo, ¿sí? No sé si en la maestría o el doctorado por parte de la UAM tengan como requisito la publicación de artículos científicos antes de la graduación. ¿Es así o no? No, en cuanto a ¿Saben si es así o no? ¿Están despiertas? Me gustaría mucho si me pudieran conectar con esa persona. Hola. Porque siento que me... Es que se escucha mucho audio ahí. Y perdón, es que Ok. tengo aquí la otra conferencia. Un segundito. Nos comenta Felipe que no sabe si en el caso de la maestría tienen que publicar el artículo para poder egresar. Bueno, lo que nos estaba comentando más bien el día de la presentación, que podría ser opcional, es decir, si terminamos un trabajo bien, que podría ser de que se llegase a publicar. Entonces, justo lo que dice el maestro, pues tendría que escribirse bien, bueno, y todo lo que nos está comentando. Pero si no nos habían dicho nada, entonces, pues no sé, ¿No ahí es los requisito de compañeros. egreso? ¿Mandé? ¿No es requisito de egreso? No, Sí. no es requisito No, de no es requisito, Ok, bueno. es opcional.
Bueno, en el caso de nosotros acá, Una como es un aclaración. requisito para poder egresar, para poder graduarse, pues sí tomamos en cuenta eso del idioma. ¿Por qué? Porque los tiempos acá tienen que ser, son un poquito más apresurados, ¿no? Para poderlo publicar o poderlo enviar. Entonces hay que tomar en consideración eso. Y otra, pues es la tradición del grupo de investigación. ¿Sí? Nosotros, como parte de las ciencias exactas o las ciencias duras, pues tratamos de seguir un estilo siempre eh, del, del, del grupo que escribe ese tipo de investigaciones. Entonces, eso es las consideraciones que nosotros siempre tomamos en cuenta para poder publicar un artículo. También, pues obviamente también está la práctica de los, de búsqueda de revistas. Nosotros generalmente ponemos como ejemplo que tenemos que publicarlo en revistas del Journal Citation Report siempre, pero después también podamos tomar en cuenta que sean revistas que publiquen en español. Por ejemplo, esa que les platicaba de ITEA, es una revista que publica en español, no necesitas mandar traducir el artículo, pero también tiene un factor de impacto, pues bueno, para la parte de las ciencias agropecuarias está adecuado. Entonces, eso, la práctica de la búsqueda de revistas implica tener que buscar las normas de autor, en los cuales nos van a mencionar pues todos los fines y la visión editorial de la revista a la que queremos publicar. Bueno, estas son algunas de las características que tiene que tener un artículo científico. Uno, libre de errores. ¿Sí? El primer paso, muchas veces nosotros cuando estamos escribiendo nuestro artículo científico, pues lo escribimos y no detectamos los errores. Lo recomendable, bueno, lo que siempre recomiendo yo, es que ese artículo se lo manden a alguien externo, a alguien completamente ajeno al tema, ¿sí? A de lo que están escribiendo ustedes. Que posiblemente él detecte los errores que nosotros ya no vemos. Bueno, por lo menos me pasa a mí, que empiezo a escribir el artículo y los pequeños errores que puede llevar el artículo yo ya no me doy cuenta. Entonces, es adecuado mandárselo a alguna persona externa que nos haga algunas observaciones y que nos diga, es que aquí yo le estoy encontrando este tipo de errores al artículo. Entonces, la primera característica de un artículo científico tiene que estar libre de errores. ¿Qué pasa si lleva errores? Muchas veces el comité editorial por parte de la revista, pues lo que hace es que revisa. Y si tiene errores y si el artículo es adecuado para la revista, pues igual se lo regresa y les dice, ¿sabes qué? Tienes que corregir esto. A lo mejor la estructura del artículo no está bien para esta revista. Bueno, vamos a ver más adelante cómo se estructuran. O a lo mejor las referencias están mal, ¿sí? Te lo regresa y a lo mejor te da chance de corregirlos. Pero generalmente si lleva errores, las revistas lo que hacen es rechazarlo, ¿sí? Dicen, no, no tuvo el cuidado adecuado de ver las normas de autor de la revista y pues el artículo trae errores. Entonces, generalmente lo rechaza. Libre de omisiones. ¿A qué se refiere que esté libre de omisiones? Nosotros, cuando hacemos la redacción, por ejemplo, en materiales y métodos, tenemos que llevar una estructura, ¿sí? Una estructura que a lo mejor nos está hablando de la localización del sitio experimental, de cómo lo realizamos, y a lo mejor en los resultados nos falta poner algo de eso. Entonces, ese tipo de omisiones hacen que el artículo pueda ser rechazado, ¿sí? Aunque el comité editorial pues se puede ver con buenas personas y decir, bueno, pues esta omisión no es tan grave y se lo regresamos para que lo corrija, ¿sí? Libre de inconsistencias, ¿sí? Entonces, las inconsistencias muchas veces también se dan en el tipo de redacción, ¿no? A veces, por ejemplo, en materiales y métodos se tiene que llevar una estructura que también la misma estructura se presente en resultados y en la discusión finalmente, ¿sí? Entonces, ese tipo de inconsistencias de poner, no sé, empezar la redacción de materiales y métodos de una manera y los resultados presentarlos de otra,
hace que el artículo pueda ser libre de repeticiones. Muchas veces para que el artículo se vea más grande, que tenga más espacio, pasa que a lo mejor presentas tus resultados en una tabla y después los vuelves a presentar tus resultados en una figura, una gráfica. Estás repitiendo los mismos resultados, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones tenemos que evitarlas nosotros en los artículos científicos. Tienen que estar libres de repeticiones, ¿sí? Si presento mis resultados en una tabla, ya no los puedo presentar yo los resultados en una gráfica, ¿sí? Tengo que decidir si es gráfica o tabla, pero no las dos al mismo tiempo porque estoy repitiendo mis resultados. Ahorita vemos eso, muchachos. Ya no avanza mi presentación. Ah, ya está. ¿Qué características tiene que tener un texto científico? Pues es lo que está ahí. Claridad. La claridad pues se refiere a que desde que tú lo empiezas a leer, pues sí, que tengas la certeza de que le estás entendiendo al texto, ¿sí? Ahí ya es lo que menciono ahí, sin importar si es tu área de conocimiento o no, ¿sí? Entonces, esa parte es importante, darle siempre claridad a nuestro trabajo. Tiene que ser breve, dependiendo de las revistas, ¿no? En el caso de procesos sociales he visto que prácticamente no les ponen un límite de palabras, ¿sí? Ustedes se pueden extender lo que quieran en el artículo y no tienen ningún problema. Pero en el caso de las ciencias exactas y las ciencias duras, muchas veces nos ponen eso, como un límite de palabras, ¿sí? Un límite de palabras que en algunas revistas pueden ser 4.500, 3.000 palabras, ¿sí? Entonces nos tenemos que adecuar a ese tipo de cuestiones, ¿sí? La cantidad de palabras que tiene el texto. Nos ha pasado que muchas veces nos pasamos, no sé, con el doble de palabras y lo que nos dicen el editor de la revista es dividan el artículo en dos y mándelo en dos partes. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de ser breves con el número de palabras que nos pide la revista. Y tenemos que adecuarnos precisamente a ese tipo de normas, a las normas de autor por parte de la revista. Y si la revista te dice el máximo de palabras son 4.500, pues te tienes que adecuar a ellas, ¿sí? Tiene que tener precisión. Muchas veces lo que se trata en un artículo científico es de tratar de utilizar palabras ambiguas, embaumantes, tratar de que tiene que ser frases claras y empleadas generalmente por el grupo de investigación que tú al cual tú perteneces y en el cual tú quieres publicar, ¿sí? Tiene que tener cierta coherencia dentro del texto. Tiene que ser conciso. Sí, generalmente para la parte de la ciencia agropecuaria siempre nos dicen que las frases o las palabras, claro, siempre tiene que tener esa parte, sujeto, verbo y predicado. Buen estilo y rigor científico. Tenemos que tener en cuenta esta parte leyendo precisamente los artículos en la revista que nosotros queremos publicar. Cada revista tiene su propio estilo de publicación. Por ejemplo, de las ciencias agropecuarias, les voy a platicar de la revista de agrociencia, en la cual nada más dividen la parte de la introducción. Bueno, está el resumen, la introducción, pero todo lo demás es prácticamente un solo texto. Entonces, ese tipo de estilo es por parte de una revista. Otras tienen otro tipo de estilo, incluyendo desde el resumen de las revistas. Entonces, tenemos que tener eso siempre, ¿no? Tener que ver el estilo de la redacción por parte de la revista.
Y más que opinar, hay que interpretarlos, ¿sí? Hay que interpretar nuestros resultados, ¿sí? Yo he visto muchas veces, y es un problema que creo que tenemos parte de las ciencias exactas, que muchas veces hacemos nada más comparaciones, pero no interpretamos nuestros resultados. Y creo que esa es la parte más importante de nuestro trabajo. Decir por qué obtuvimos esos resultados, ¿sí? ¿Cómo son esos resultados con respecto a otros trabajos que se han realizado? ¿Sí? ¿Por qué creemos que nuestros resultados son diferentes con respecto a ese otro trabajo? ¿Sí? Entonces, eso es la interpretación, ¿sí? No nada más hacer una simple comparación de resultados de otros trabajos que han realizado algo así. Entonces, esta parte es la parte importante, ¿sí? ¿Por qué obtuvimos nuestros resultados? ¿Cómo son con respecto a otros resultados que se hayan obtenido? ¿Y por qué son diferentes? ¿Sí? Y la parte de la escritura de artículos científicos siempre se tiene que escribir en tercera persona, ¿sí? Entonces, esa parte hay que tomarla siempre en cuenta. Escribir siempre en tercera persona. ¿Sí? Algunos de los prejuicios que nosotros o bueno, que se tiene para, por ejemplo, para la investigación o la escritura de artículos científicos, es que dicen que para escribir hay que estar inspirado. Sí, eso no es cierto. La verdad es que para escribir sí cuesta un poquito de trabajo para empezar a escribir un artículo científico, porque hay que ver más o menos por dónde le puedes entrar, ¿sí? Pero no hay que estar inspirado. Yo creo que hay que pensarle nada más cómo entrarle al artículo e irlo redactando. Otro prejuicio es que pues, se debe redactar en un lenguaje complicado. No es cierto. Muchas veces tenemos que adecuarnos a las normas de autor de la revista, pero no utilizando palabras ambiguas, ¿sí? Entonces, eso no es cierto. Hay que ser extenso, lo que les comentaba, no es cierto. A veces hay trabajos de 3,000 palabras, en el caso, por ejemplo, para nosotros, que no requieren ser muy extensos. ¿Redactar es una actividad espontánea? No. No, definitivamente no. Redactar implica trabajo. Pensarle un poquito y empezar a hacerlo, ¿sí? Empezar a hacerlo, pero no es que de la nada, así como que se me ocurrió escribir un artículo científico, pues no, ¿sí? Tenemos que tener elementos para poder hacerlo. Ensayar borradores es una pérdida de tiempo, tampoco. Yo creo que los borradores nos sirven para irlo mejorando, para ir mejorando el artículo, ¿sí? La revisión es opcional, eso definitivamente no, ¿sí? Recuerden que lo que les comentaba, ¿sí? Yo a lo mejor escribí el artículo científico, yo ya no le voy a ver los errores, porque lo escribí yo, ¿sí? Y yo lo veo bonito, bien, ¿sí? Decía uno de mis tutores acá, pues un artículo es como si fuera un hijo de nosotros, ¿no? Entonces, pues, ¿a cómo ves a tus hijos? Pues bonitos, tú los ves bien, tú los ves bonitos, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa acá. Tú el artículo científico, pues tú lo ves así ya bastante bien, bastante bonito, no le vas a encontrar los errores. Entonces, alguien externo puede hacerlo, ¿sí? Y te puede ayudar muchísimo, ¿sí? Entonces, eso de la revisión es opcional, definitivamente. La ortografía la corrige el computador, tampoco. Hay que tratar de que la ortografía lleve los menores errores, porque pues es importante. El computador a lo mejor tal vez te corrige algunas palabras, pero no todas. Y bueno, pues lo que dice en la parte de abajo. A veces todas las concepciones o los prejuicios que nosotros nos hacemos a veces nos impiden escribir bien, ¿sí? Y bueno, esto es la parte del formato que tiene el artículo científico, formato IMRID. ¿Qué significa esto? ¿Algunos ya han publicado bajo este formato, muchachos? No. No. ¿No?
¿Sí han escuchado hablar de introducción, materiales y métodos, resultados y discusión? No. ¿No? Bueno, pues esta es la estructura que, bueno, yo estuve revisando algunas de las revistas que me envió, me dijo Nacho me dijo que precisamente eran, pues, de la parte social, ¿no? Entonces, yo he estado, revisé algunas y algunas siguen este mismo formato. Todos los artículos científicos tienen una introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, ¿sí? Entonces, este es un formato que nosotros tenemos, pues, prácticamente en nuestra vida cotidiana para la escritura de artículos científicos. En el ámbito de los artículos, pues ya les decía yo que es la introducción, métodos, resultados y discusión. Esta parte siempre la van a tener, ¿sí? Los artículos científicos siempre se estructuran de esta manera. Revisen ustedes las revistas de procesos sociales y van a tener esta misma estructura. Cambia con algunos aspectos con la parte de las ciencias exactas, pero toda esta parte, esta estructura es la misma que sigue. Sí, lo que dice aquí, cada una de estas partes es distinta con respecto a la otra. No es lo mismo presentar los resultados que discutirlos o presentar las conclusiones con base en ellos, ¿sí? Cada una posee características específicas. Y bueno, seguir la estructura de la IMRID aumenta muchas veces la posibilidad de que su artículo sea publicado, ¿sí? Entonces, el formato de introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, pues es una estructura que utilizan todos. Bueno, aquí está precisamente la parte de las secciones que componen un artículo científico. Me faltó ponerles la parte del resumen. El resumen puesto por unos antecedentes que no van más de 3 líneas, el objetivo del trabajo, los resultados de manera resumida y una conclusión. Esa es la estructura que generalmente tiene un resumen, que no lo puse aquí, ¿sí? Entonces, esa parte, el resumen es la última sección del trabajo del artículo que escribimos nosotros. ¿Por qué? Pues porque primero tenemos que escribir la introducción, los métodos que seguimos, los resultados y la discusión, ¿sí? Entonces, esa parte del resumen es lo último que se escribe. Actualmente, muchas revistas, para evitarse complicaciones, piden resúmenes estructurados. ¿A qué se refiere con un resumen estructurado? Básicamente es, así como se los mencioné, pide los antecedentes y así te lo pone: antecedentes, objetivo, resultados, implicaciones y una conclusión, ¿sí? Una conclusión del trabajo. Entonces, esa parte es importante, pero se escribe al final, lo que es el resumen. En la introducción, siempre tenemos que preguntarnos qué problemas se está estudiando, ¿sí? ¿Qué problemas se está estudiando? ¿Sí? Y en esto, pues, se refiere a lo último, a los antecedentes y el estado del arte que van a sustentar nuestro estudio, ¿sí? Entonces, esta parte de la introducción siempre va a tener esa parte, los antecedentes, el estado del arte, que sustentan nuestro estudio, ¿sí? Los supuestos son más bien la justificación de por qué estás haciendo tu trabajo también, ¿sí? Esa parte es importante. Justifica por qué quieres estudiar ese problema, ¿sí? Entonces, tiene esa justificación. La parte de los supuestos o las hipótesis que nosotros formulamos también va en esta parte de la introducción, y al final de la introducción siempre va el objetivo.
cuando ya justificamos todo y tenemos una hipótesis, viene el objetivo al final. ¿Sí? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Nada? No, por el momento ya no. Ok. Disculpe, Muy bien. no sé si resolvieron la duda de Vania sobre el factor de impacto. No, aún no, es lo que le estaba diciendo, que ahorita al final me lo recuerdan Ok, y lo abordo, ¿sale? sale. Por favor. Es que yo no veo el chat. Bueno, los métodos. Esta parte pues es como que la parte más fácil, ¿no? de estudiar, ¿sí? Más bien de redactar. Pues, ¿qué implica todo lo que hicimos, no? ¿Qué pasos se siguieron para llegar al estudio? ¿Qué diseño de investigación realizamos? ¿Qué materiales utilizamos para realizar el estudio? ¿A qué población estudiada estaba dirigida el estudio? Técnicas de recolección y análisis de datos y el análisis estadístico. Esta parte de la metodología es la parte más sencilla, ¿sí? Y porque no implica más que describir lo que nosotros hicimos en campo, todo lo que redacta, todo lo que hicimos en campo, pues implica esto, ¿no? Entonces, esa parte de los materiales y métodos, pues es la parte más tranquila, ¿sí? Después viene la parte de resultados. La parte de resultados implica, pues, que nosotros presentemos los datos que obtuvimos de manera resumida, ¿sí? ¿Qué datos encontramos? Y generalmente, pues, los presentamos a través de tablas, gráficas y figuras, ¿sí? Es importante esta parte, ¿no? La parte de los resultados. ¿Por qué? Pues porque empiezan con esto de los resultados, pues es la parte más importante, ¿no? Ahora, la parte de los resultados, pues nosotros tenemos que elegir si nuestros resultados se adecuan a los podemos presentar mejor en una tabla o en una gráfica y una figura, ¿sí? Nosotros tenemos que decidir ahí, tenemos que tomar la decisión. Si los resultados se adecuan más para una gráfica, una tabla o una figura, no las tres, ¿sí? Nuestros resultados deben expresar o cumplir dos funciones importantes. Uno, por una parte, es expresar lo que nosotros planteamos en materiales y métodos. Y otro es presentar precisamente los resultados utilizando el análisis estadístico que seguimos, ¿sí? Si es que nosotros planteamos un estudio probabilístico, ¿sí? Esa parte es importante. ¿Cómo vamos a preparar nosotros los cuadros o las figuras? Como parte del comité editorial de la revista Enfoque Rural, muchas veces lo primero que vemos nosotros es los cuadros que nos mandan o las gráficas o figuras. Y ya decidimos si el trabajo precisamente se adecua a eso. Entonces, es importante presentarlos bien. Cada cuadro o figura o gráfica debe de explicarse por sí solo. Es decir, sin ir al texto, simplemente viendo el cuadro, yo puedo decir, ¿sí? Puedo interpretar de qué se trata el estudio, ¿sí? Entonces, cada cuadro debe de ser fácil de leer y de dar una interpretación
una buena interpretación de lo que estamos haciendo. Generalmente las tablas, pues muchas veces son los que son un poquito más complicados de realizar, ¿no? Nos tardamos mucho en la elaboración de estos, ¿no? Los cuadros generalmente son adecuados para presentar información en forma de números, información numérica, ¿sí? Y que puede darnos pie para ser comparados o tener un parámetro con respecto a otras investigaciones que se hayan realizado. Entonces, las tablas tienen esta función. Bueno, en la parte de la discusión, siguiendo la estructura de la redacción de un artículo científico, significan los hallazgos de la investigación, ¿sí? Generalmente ahí, bueno, puse conclusiones, pero la parte de muchas veces las conclusiones van por separado, ¿sí? ¿Y qué significa la discusión? Pues son aspectos que nosotros no estaban resueltos y que a lo mejor con nuestra investigación pudimos resolver, ¿sí? Limitaciones metodológicas que también podemos tener, necesidades futuras de la investigación y discusión con otros autores, ¿sí? Lo que nosotros vemos acá, lo que yo les comentaba, generalmente para la discusión lo que tenemos que ver es cómo interpretamos nuestros resultados, ¿sí? Y cómo son esos resultados con respecto a otros autores, ¿sí? Esa es la parte de la discusión. Obviamente me salté algunos aspectos. Este es el sistema de introducción, método, resultados y discusión. Pero ¿qué pasa cuando empezamos con la parte del título? ¿Sí? Esa parte debí de haberla mencionado primero. Pero el título y cómo deciden ustedes quiénes son los autores y en qué posición van, ¿sí? El título debe ser claro y conciso y la parte de los autores, el cómo van en un artículo científico, pues generalmente lo decide el tutor académico, ¿sí? O el líder del proyecto de investigación, ¿sí? Si el primer autor puede ser el alumno, segundo autor a lo mejor tal vez le guste ir al director de tesis y así los demás van de alguna manera en el artículo. Y bueno, nosotros tenemos una revista que se llama Enfoque Rural, que es una revista para publicación de artículos científicos. Y bueno, yo formo parte de este proceso editorial. Nos hemos enfrentado a muchos problemas. ¿Por qué? Pues porque las revistas de nueva creación nacen con muchas cosas en contra. Una de ellas es que tienen que tener un ISSN, ¿sí? Y para tener el ISSN tenemos que tener publicaciones continuas, publicaciones que vayamos actualizados en nuestros números, pero nos enfrentamos a que, bueno, le mandamos, por ejemplo, el correo a todos nuestros amigos para que publiquen ahí, pero nos enfrentamos al problema de que una vez que reciben ellos el correo y nos preguntan si la revista tiene ISSN y les decimos que no, nos dicen gracias, pero lo pensaré para poder publicar en su revista. ¿Por qué? Porque el ISSN es un número que quienes estamos dentro de la parte de la investigación y la academia, pues nos vale para obtener ciertos estímulos.
Entonces, al no tener ese número de registro nosotros nos enfrentamos a ese problema. Y generalmente quienes nos han mandado artículos de publicación, por ejemplo Nacho, pues son amigos a los cuales les mandamos un correo pidiéndoles que pues nos envíen un artículo, ¿sí? Entonces es un problema grave lo de las revistas de nueva creación, ¿sí? Porque muchas veces... ¿no? Felipe, tiene la mano levantada Vania, perdón. A ver, adelante por favor. Sí, tenía una duda sobre la diferencia. Es que en algunos artículos seleccionan o dividen discusión de resultados con conclusiones. Entonces, a mí cuando yo tuve que hacer mi tesis, yo también vengo más de las ciencias exactas que de las sociales. Me causó mucho conflicto esta parte. Entonces, no sé si me podría ayudar con esta aclaración. Sí, cómo no, Vania. Sí, la parte de resultados de discusión que se ha separado o junto, eso depende exclusivamente de las normas de autor de cada revista, ¿sí? Algunas te dan la opción de que sean resultados por separado, otras de discusión por separado, pero eso ya no depende de si tú lo quieres hacer o no, sino depende de la revista, ¿sí? Depende de las normas de autor de esa revista. Yo creo, bueno, al inicio a mí también la parte de las ciencias exactas se me hacía más fácil tener resultados y discusión juntos, ¿sí? Actualmente ya da igual como sea, si tienen resultados o discusión juntos. Generalmente cuando son resultados y discusión juntos, yo he visto que lo que hacen es, presentas el resultado, discutes en frente a ese resultado tomando en cuenta lo que te decía. ¿Por qué obtuviste ese resultado? ¿Cómo se compara con otros autores? ¿Y por qué es diferente con respecto a esos autores? A lo mejor puede ser las condiciones climatológicas, el tipo de suelo, lo que sea, ¿sí? Entonces, presentas resultados y discusión juntos. Cuando presentan resultados primero y después la discusión, generalmente en resultados haces uso de tu análisis estadístico que realizaste, ¿sí? Esa parte, digamos, no presenta muchas cosas. Por ejemplo, sí tienes diferencias o no significativas. A eso es a lo que me refiero con el uso del análisis estadístico. Presentas esa parte así nada más, diciendo si tienes diferencias o no en determinada variable, y después, en la parte de la discusión, la abordas precisamente siguiendo lo que te comentaba yo, ¿sí? Porque es diferente tu resultado con respecto a otros autores y cómo los interpretas tú mismo, ¿sí? Entonces, esa parte se diferencia precisamente lo que es resultados y discusión juntos. ¿Sí te resolví tu duda, Vania? Sí, gracias. Si quieres, puedo yo hacer una pequeña incidencia. Quito el micro de la otra reunión porque... Sí, Nacho. ¿Me oyen? ¿Sí, no? Sí. Ah, perdón. Sí. Es solo una pequeña incidencia en este sentido, Sí. incidir en precisamente el tema de las diferentes tribus, ¿no? O sea, cuando yo escribía desde la antropología social, los resultados y la discusión no se separaban, sino que cuando formé tú, porque pertenecemos a una comunidad epistemológica que interpreta, no tomamos la realidad como objetiva. Felipe vive una realidad objetiva, yo vivo una realidad intersubjetiva. Para mí lo que yo he visto en campo no es la realidad, es lo que yo he visto en campo, punto. ¿Vale? Okay. O sea, utilizo conceptos, utilizo sistemas, utilizo toda una serie de herramientas que me permiten aproximarme al fenómeno de la manera más sistemática y con la mayor calidad que puedo obtener. Pero yo parto de que mi visión es una interpretación. Eso es una cuestión ontológica y es una cuestión diferente. ¿Cómo funciona entonces en una revista que tiene una corriente interpretativa? Normalmente, aparte de una cosa que no piensen que siempre se llaman así los apartados, ¿eh? O sea, muchas veces la gente cambia el título del apartado, pero en verdad es eso. O sea, estás escribiendo tu metodología, pero no la has llamado metodología, ¿no? Normalmente
como antropólogo, cuando yo daba un resultado de campo, junto con ese resultado venía mi interpretación en relación con la teoría, con las teorías a las que yo después asistía o a los conceptos que yo después me apoyaba para interpretar esa realidad que yo había percibido. Entonces el juego entre resultado y discusión era, dijéramos, una dinamo, era una mancuerna que va en todo momento describiendo e interpretando, describiendo e interpretando a través de un análisis en relación con la teoría. Es una especie de gimnasia que se aprende con el tiempo y que te da textos muy bellos en el que continuamente estás viendo elementos empíricos con cuestiones teóricas e interpretativas, ¿no? Pero hay otras comunidades en que también la composición del artículo o la aproximación al artículo puede ser parcial. Imaginemos que yo trabajo desde la ecología política, que hay muchos colegas en la maestría que trabajan desde la ecología política. A mí a lo mejor Felipe produce un artículo sobre sistemas de lechería o de manejo forestal campesino y a lo mejor de todo su artículo solo me interesa el método. A ver, ¿cómo hizo esta mierda? Con perdón, ¿no? ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo fue que...? Y yo solo me voy a la metodología, me da igual lo demás. Entonces, agarro esa sección o, por ejemplo, yo estoy haciendo un estado del arte y me interesa saber cómo están determinados procesos en diferentes partes. Entonces me voy a los resultados. No me interesan las discusiones. Me interesan los resultados. Lo que los colegas están encontrando, lo que las colegas están encontrando. Entonces, esta estructura depende muchísimo desde dónde escribamos, desde dónde leamos, y nos permite muchas veces, siempre respetando en la lógica que hay detrás, que esa es la que está marcando la revista. La revista no es que diga, no, mis artículos van a ser todos así. No, es que gente como Felipe hace un consenso y definen un posicionamiento epistémico, ontológico, metodológico desde la ciencia, desde sus ciencias. Entonces te están diciendo, mira, tal y como nosotras trabajamos, tienes que hacer esto, esto y esto. Pero no es porque a mí me dé la gana, sino porque hay una lógica de la investigación, una lógica de la ciencia, que yo no te tengo que explicitar, sino que tú tienes que saber que eso es así. Y una parte súper importante que yo siempre enseño, en mi navegador, por ejemplo, yo tengo mi carpeta de las revistas, porque es muy importante ser lector de revistas. Entonces yo tengo mi carpeta de las 20 revistas que tengo por diferentes razones, y que cada mes o cada 2 meses me llegan las notas de que salieron nuevos artículos y me voy a la revista y miro. ¿Por qué? Porque al final esas revistas a mí me llaman no solo por su impacto, que es una cosa también muy técnica, ¿no? Sino porque al final esas son las discusiones que a mí me interesan. O sea, esto es lo mismo que seguir una serie de Netflix. O sea, cuando hay un nuevo episodio, tú quieres saber qué está pasando ahí. Y cuando Sociología Ruralis publica en Europa un nuevo episodio, tú dices, bueno, voy a ver qué es lo que sacaron este mes o este semestre, porque hay veces que incluso a veces son trimestrales, otras veces son semestrales, ¿no? Al final es de lo que estamos hablando, de que tenemos que pensar que la escritura, la lectura y la comunicación académica es formar parte de un ecosistema. Es un ecosistema epistémico. Y de esa forma lo podemos ver y no podemos estar intentando entrar en ecosistemas que van a chocar con nosotras. O sea, yo no me puedo meter, porque Felipe, por ejemplo, usa un concepto que yo entiendo mucho, pero que a mí me mata, que es lo de las ciencias duras, ¿no? Digo, duro es el trabajo de campo de un antropólogo, no es escribir un artículo de 3000 palabras, ¿no? Pero son construcciones que la ciencia tiene, ¿vale? Y que hay una sociología del conocimiento crítica que ha reflexionado sobre ello. Pero tú no puedes meter esa discusión en Nature, porque no es el tema que a Nature le interesa. Entonces, por muy interesante que sea, tienes que ir a los espacios donde se esté hablando de eso, y para poder hablar de eso, reitero, otra vez hay una estructura y hay una lógica detrás de la estructura. Porque cuando tengáis más práctica os vais a dar cuenta que os va a pasar mucho eso. No solamente vais a ir a la llamada de que te avisó que ya salió un nuevo número de Enfoque Rural, sino que a lo mejor cuando tú ves los títulos y los resúmenes, te vas a bajar a lo mejor un artículo, pero solamente por a lo mejor la discusión, o solamente a lo mejor por la metodología. Y vas a empezar a pensar realmente
el fenómeno y el tema grande, no el problema de investigación concreto en el que estás, sino el tema de investigación, tus líneas, vas a empezar a nutrirlas. Eso es un proceso que se tarda años. O sea, no es una cosa que se haga claro. en nivel maestría, pero hay que empezar en nivel maestría, a tener esa visión de que lo que yo estoy leyendo no es para esta tarea, no es para este articulito, sino que es un fondo de biblioteca que en el fondo me está creando una forma de percibir el fenómeno. Y todo lo voy a ir sumando, incluso aquello en lo que estoy en contra o me posiciono en contra, porque yo he encontrado otros datos, no porque no me guste ideológicamente, ¿eh? Aquí hay que tener una cuestión muy clara. O sea, las ciencias políticas sí, pero hay que tener cuidado con la ideologización de la ciencia. Con que yo defienda algo solamente porque me parece la posición política adecuada. Eso está muy bien para el activismo político. Pero en una revista te van a decir, oye, mira, a mí dame datos y demuéstrame que tu posición sobre que la autonomía energética es mejor que la soberanía energética, básamelo en algo. No me lo bases en que tú eres un anarquista. Porque entonces no te lo puedo publicar, porque también tengo que mantener un prestigio, porque soy un espacio de discusión académica, donde no solo estás tú, sino que hay, directa o indirectamente, cientos, si no miles de personas, ¿no? Aquí le hablaba Luis, los resultados tienen vigencia para ser publicados. Esto te la dejo a ti, Felipe. Es decir, si este año terminé mi investigación, ¿puedo publicarla después de 5 años? Y como ya pasó tiempo, los resultados no son vigentes y tengo que empezar de nueva investigación en la actualización de resultados, solo con una nota. Hay un problema que es el presentismo, que yo critico mucho, porque hay gente que ya no cita determinados clásicos porque están antiguos, o se dedica a buscar la última edición para que no quede mal. Pero todavía personas como Weber, como Parson, que escribieron en el siglo XIX, que escribieron en el siglo XX, siguen dándonos herramientas conceptuales y analíticas y metodológicas fortísimas. Lo que pasa es que hay que citar siempre cuando lo necesitemos y lo usemos, no para palomitas ya puse a no sé quién, ¿no? Te cedo la palabra, Felipe, y perdona por la intrusión. No, muchas gracias, Nacho. Sí, gracias por tu intervención. Sí, exactamente, ¿no? Yo también mencionaba que, por ejemplo, la parte de las ciencias exactas, nosotros nos vamos directamente muchas veces a los cuadros, a las tablas, ahí buscamos los resultados y encontramos cosas interesantes, ¿no? Cosas que nos importan, como dice Nacho, de esa parte, me interesa ese artículo, esa parte, ¿no? Y generalmente, pues nosotros así lo hacemos, ¿no? Respecto a la vigencia de los resultados, bueno, preferentemente así tienen que publicarse un poquito antes, pues dentro de los 5 años después de que se realizó la investigación. Sin embargo, quiero hacer la aclaración que, bueno, nosotros hemos publicado, en mi caso he publicado artículos en los cuales realicé a lo mejor la investigación en 2009 y en 2017 la estoy publicando. O sea, ya pasaron más de 5 años, ¿sí? Creo que son datos interesantes y que implicaron un gran trabajo detrás de esa obtención de la información, por lo cual yo consideré que era importante publicarlos. Y no es que no los haya querido publicar antes, lo que pasa es que el proceso de editorial por parte de las revistas muchas veces tarda mucho y al año a lo mejor te contestan de que pues, tu trabajo está rechazado. Entonces tienes que ir buscándole a otro tipo de revistas que hasta que pues más o menos te lo acepten. Entonces, lo recomendable es que sean publicados inmediatamente después de que hayas concluido la investigación, pero no quiere decir que no los puedas publicar después, ¿sí? Entonces, esa parte es esa pregunta yo creo que ahí queda resuelta. Yo he publicado datos todavía más de 5 años y pues las revistas parece ser que les ha interesado los resultados y les parecen interesantes y pues lo publican, ¿sí? Entonces, eso depende de cada quien y algo que es importante mencionar aquí es que si tenemos datos así, no sean de 5 años para acá, pues hay que tratar de publicarlos, muchachos. ¿Por qué? Porque toda la parte de la investigación implica gastos y ese gasto muchas veces es sostenido por parte de la sociedad. Entonces nosotros, al no publicar esos resultados,
voy a utilizar una palabra, de algún modo estamos cometiendo un ilícito, un fraude, ¿no? Porque no estamos publicando nuestros resultados que se obtuvieron a partir de financiamiento público, ¿sí? Entonces, es importante tratar de publicar todos los datos que obtengamos, ¿sí? Bueno, les decía yo de enfoque rural. Pues es una publicación anual de carácter científico, académico y universitario, que tratamos de difundir los estudios relacionados con el medio rural. Sí, es una publicación de reciente creación, con muchos problemas que nos estamos enfrentando actualmente, pero tratamos de sobrevivir dentro de este mundo poco globalizado, ¿sí? El equipo editorial pues está compuesto por el doctor Gabino Nava Bernal como director general. Como coordinadores editoriales está el doctor Humberto Tome Ortiz y un servidor. Y tenemos 2 asistentes editoriales, la licenciada Lidia Escalante Landa y Karen Yamilia Díaz Ortero, ¿sí? Ellos son los que nosotros formamos parte de ese equipo editorial. ¿Cuál es nuestro trabajo? Como equipo editorial, lo que hacemos en Enfoque Rural es que si hay una alerta de que nos acaba de llegar un artículo científico, lo que hace en el aspecto de que venga mal o cosas así, sino que tratamos de que cumpla con las normas de autor de la revista, ¿sí? Si cumple con las normas de autor de la revista y está de acuerdo a la temática de la revista, lo que hacemos es mandarlo a los revisores. Esa es parte de nuestro, digamos, la parte inicial del trabajo. Una vez que también regresa por parte de los revisores, checamos que se cumplan, que el autor haya hecho las correcciones que se le pidieron y pues se pasa a otro proceso ya un poquito más adelante, se los platicaré, ¿sí? El enfoque rural pues cuenta con un comité científico muy fuerte, principalmente son investigadores muy prestigiados en México y en el resto del mundo. Son investigadores consolidados y de muy alta calidad, y la mayoría de ellos están adscritos a organismos diferentes al Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales. Procuramos que este comité científico, con excepción de 2 colegas del instituto que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, a ellos sí los metimos, todos los demás pues son diferentes al instituto, tratando de que le den soporte a la revista. Y este soporte pues de alguna manera sí lo tenemos, pero ya les comentaba yo los problemas a los cuales nos estamos enfrentando. También tratamos de que los artículos que nos llegan sean enviados a árbitros que sean especialistas en el tema, ¿sí? Tratamos de que lo revise alguien que sea experto en el tema y que también tengan como que cierto tiempo para que nos lo regresen, ¿sí? Nos tardamos mucho a veces porque precisamente encontrar un revisor que quiera dictaminar un artículo es muy complicado, muchachos, ¿sí? Se los digo como parte de un comité, es muy complicado que alguien quiera hacer una revisión, ¿sí? Yo creo que debería de ser más fácil. ¿Por qué? Porque si yo estoy publicando, formo parte de la academia, pues lo lógico es que yo acepte la revisión. ¿Por qué? Pues porque también quiero que mis artículos los revisen las demás personas y que sea de manera rápida, ¿no? Eso es lo ideal. Sin embargo, muchas veces por nuestro propio trabajo, la parte administrativa que muchas veces se nos carga mucho, me imagino que muchos árbitros no quieren hacer ese tipo de revisiones. ¿Por qué? Porque las revisiones no nos dan nada, ¿sí? Es meramente un trabajo honorario en el cual nosotros pues, aceptamos revisar un artículo, pero no nos da nada, ¿sí? No nos da puntos para el SNI, no nos da puntos para el PRODE,
Entonces, eso no cuenta mucho para ese tipo de cuestiones. Pero sí es importante porque si yo como árbitro acepto la revisión de un artículo y me comprometo a entregarlo en un mes, pues ese artículo va a salir o va a ser dictaminado, si es aceptado o rechazado, más rápidamente. Y no me tengo que esperar un año para poder saber si está aceptado o rechazado. Sin embargo, es un problema muy grave. ¿Sí? Yo se los digo, cuando alguien les mande un artículo científico, por favor acéptenlo. Por favor acepten su revisión porque es complicadísimo que los acepten. Y también respeten los tiempos. Si se comprometen en entregarlo en un mes, pero por alguna cuestión no lo pudieron hacer, pues pidan una prórroga, no sé, de 15 días para poder hacerlo. Pero traten siempre de cumplir con las metas en cuanto al tiempo para poder enviar el dictamen. ¿Sí? Es importante eso. Nosotros, bueno, el objetivo de enfoque rural, pues es la publicación de artículos científicos, ¿sí? Y dentro de las temáticas que nosotros tenemos, pues es desarrollo forestal y rural, territorio, políticas y cambios en sociedades rurales, sistemas de producción campesina, sistemas agroalimentarios localizados, condiciones de vida y trabajo en sectores vinculados con los sectores agropecuarios, migraciones, movimientos y desplazamientos en los medios rurales, y problemáticas de género relacionadas con procesos de diferenciación y desigualdad socioterritorial. Estas son las temáticas que nosotros manejamos. Obviamente dentro de esa temática, pues como ustedes verán, está muy amplia, abarca una gran cantidad de temas, los cuales pueden ser adecuados para la revista. Como a ustedes no les piden publicaciones para poderse graduar, y uno de los requisitos que piden acá en el programa de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales es que sea una revista de CONACYT o una revista que esté dentro del Journal Citation Reports, pues ustedes pueden mandarnos algún trabajo. Los invito a que nos envíen algún trabajo relacionado con alguna temática de este tipo y con gusto se lo podemos dictaminar. Nosotros tratamos de iniciar con altos estándares de calidad. Nosotros los que enfoque rural, pues tratamos de cumplir con ciertos lineamientos para que en determinado momento, pues nosotros como revista ingresemos a una base de datos. ¿Sí? Estuvimos presentes en varios cursos. Bueno, antes de que iniciáramos la revista no sabíamos que todo esto era algo, un requisito necesario para poder ingresar en ciertas bases de datos. Uno de ellos es la periodicidad, ¿sí? Tiene que ser, si yo digo que la publicación sale en el mes de enero, tiene que salir en el mes de enero. Si no, eso es algo malo y no puedo ingresar a las bases de datos, ¿sí? Les comento, esta parte no la sabíamos nosotros cuando pretendimos hacer creamos la revista, no lo sabíamos. Después, otra de las cuestiones que mencionaron, aparte de la periodicidad, es que tenemos que tener un registro ISSN. Esa parte tampoco nos la dijeron. Nosotros cuando fuimos a verlo en la universidad, no nos dijeron esa parte, ¿no? Ya una vez que que habíamos creado la revista, pues ya empezamos a ver que no es tan fácil, ¿sí?, poder cumplir con esos requisitos. Esto se me hace como un círculo vicioso, por eso muchas veces las revistas de reciente creación pues fracasan. ¿Por qué? Porque no tengo publicaciones, no me pueden dar el ISSN, por lo tanto, muchos autores que pretenden enviar a la revista pues no pueden porque ese registro, digamos, el registro de la revista no vale tanto. Entonces, pues no, ¿sí? Entonces, es un círculo vicioso para nosotros, ¿sí? Esa es una parte que nosotros no hemos podido solventar, para lo cual les digo, les invito a que nos manden trabajos a la revista para que puedan ser publicables. Una cosa en ese sentido. No sé, creo que el chat. Comentar una cosa en ese sentido. Hay una cuestión también que es muy importante. Cuando
porque de hecho el artículo que publicamos en vuestra revista es un artículo que yo trabajé con una compañera de Brasil. O sea, es un artículo que tenía cierta potencialidad en determinados espacios, pero ¿qué ocurre? Muchas veces porque fue una alumna que yo tuve de maestría en una universidad federal brasileña. Entonces, hay que tener en cuenta también que las revistas tienen un presente, pero tienen un futuro. O sea, cuando yo le decía a ellas, no, Sí, vamos claro. a enfoque rural, yo le daba dos razones claramente. La primera, es el tipo de tema que nos interesa y queremos que haya revistas así. Para que haya revistas así, tienen que tener textos, si no, no vamos a tener realmente nunca una revista de este tipo, ¿no? Lo cual es muy importante saber dónde publicamos porque estamos fomentando esos espacios de publicación. Verse sometido a esta dictadura de no les publico allá porque si no, no me dan puntos, pues cada cual decide lo que hace, pero también es una posición política y ética. O sea, nuestro trabajo tiene muchas dimensiones y fomentar debates y fomentar diálogo. El trabajo que publicamos tiene que ver con las denominaciones de origen y precisamente en el ICAR hay personas que son muy expertas, empezando por Humberto o por Angélica, en ese tipo de temáticas y están en redes de sistemas de agroalimentarios localizados. O sea, era un espacio ideal. Tú miras además las personas, digamos, el comité científico y es un comité de primer nivel. O sea, es un comité que esa revista, digamos que si consigue sobrevivir esos primeros 5 años, que es lo difícil, pues está llamada a ser un espacio de debate muy fuerte, ¿no? Pero tanto la revista como quienes trabajamos académicamente tenemos que colaborar para que eso sea posible. De hecho, tuvimos la suerte de que pudieron venir a presentar la revista a Lerma en el tercero, el segundo, ya no me acuerdo, fue el segundo o el tercero. 19, creo. Porque de hecho este año también lo vamos a tener, que es un foro sociedad-universidad sobre despojos, sobre este tipo de procesos, ¿no? Que tiene mucho que ver. Ahora, la segunda es una cuestión también de estrategia. O sea, cuando estás publicando y ese artículo, esta alumna necesitaba, dijéramos, un espacio donde pudieran darle un feedback pero no la destruyeran. O sea, si vamos a determinadas revistas, puede ser muy demoledor. Entonces, hay revistas que directamente tienen poco tacto, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, para determinado tipo de productos es bueno estas revistas que están empezando, ¿no? Y además favorece que al final esas revistas también crezcan y nuestros artículos crezcan con ellas. Porque ahí están, a lo mejor sería el segundo número, el tercer número, pero ahí van quedando, ¿no? Que también comentan sobre la cuestión del cobro, ¿no? En JRC hay muchas veces donde sí te cobran por dictaminarte. Hay algunas revistas que tienen esa política. Incluso hay revistas que pagan a los dictaminadores, ¿no? Yo personalmente, no, por una cuestión también volvemos a ética y política, no trabajo con esas revistas. O sea, yo no creo que el conocimiento deba privatizarse. Y es una forma indirecta de privatización del conocimiento, porque además suelen ser revistas que después cuesta dinero acceder a ellas. Yo no publico en revistas que sean de acceso de pago. Aunque me lo pida el SNI, me da igual, prefiero seguir siendo nivel 1 toda mi vida y no contribuir a esa mierda, ¿no? Porque para mí eso es mierda. Sí. Además, es un despojo que estamos haciendo, levantando datos de comunidades y encima convirtiéndolo en una commodity. Convertimos nuestro artículo en un producto. O sea, a mí me da repelús esa idea, ¿no? Pero Sandra plantea una cuestión muy importante. Sí. ¿Cómo se sostienen económicamente entonces las revistas? Claro, las revistas tienen que tener detrás instituciones, asociaciones, personas, colectivos que digan esto hay que financiarlo y que crean y que defiendan la idea del conocimiento abierto, del conocimiento como una función pública. Entonces, claro, estas revistas se sostienen a través de ese tipo. Hay presupuestos de universidades, de departamentos, de institutos que van para financiar los costes de una revista, que pueden llegar a ser
más o menos alto, ¿eh? Hay que tener un servidor, hay que tener una parte técnica, hay toda una serie de cuestiones que pueden costar dinero, ¿no? Incluso algunas revistas te cubren la corrección de estilo y la traducción también, ¿no? La Entonces, diagramación. claro, y en la UNAM hay varias revistas que te traducen directamente tus artículos, pero claro, estamos hablando de universidades que tienen de revistas con presupuestos fuertes. Entonces, volvemos otra vez al punto. Sí, económicamente se puede sostener de esa forma, a través de venderte a ti luego el artículo, ¿vale? O a través de instituciones públicas o privadas que sienten, fundaciones que sienten que ese tipo de espacios tienen que existir. Y para eso, pues hay que poner dinero. No todo en la vida va a ser sacar beneficios, ¿no? Así es. Los requisitos para concursar en la publicación no se concursa, se someten artículos, ¿no? O sea, si el artículo, si te toca el numerito, si el artículo es malo, no va. O sea, aunque te haya tocado. Entonces, el tema de los requisitos es súper importante, pero lo que es más importante incluso es que a veces antes de hacer cualquier investigación, ya sepamos a dónde va a ir. Sí. O sea, desde que yo tengo mi pregunta de investigación y estoy viendo qué tipo de trabajo voy a producir, ya tengo que estar pensando dónde lo voy a mandar. Y estamos hablando de que pueden pasar 2 o 3 años, ¿eh? O sea, no es, y si tienes suerte, publicarlo después 4 o 5, ¿no? O sea, me refiero, es un proceso porque al final, volvemos al punto, sabiendo dónde va a ser publicado, voy a saber cuál es mi comunidad epistémica, cuál es el enfoque metodológico. Yo trabajo muchas veces de manera inductiva. Entonces, directamente me pueden decir, oye, tu trabajo es bellísimo, muy bueno, pero nosotros no trabajamos con esas metodologías, ¿no? Claro. Entonces, desde el momento en que lo diseño, no solamente hago un cronograma, no solamente hago una serie de objetivos o una hipótesis, sino que también estoy diciendo, esto, ¿qué voy a producir y a dónde va a ir? Porque tengo que tener todo eso en la cabeza. Es una cosa que puede dar vértigo, pero es una cosa que podéis aprovechar, que vuestras asesoras y asesores de ICR os pueden ayudar. Porque además hay una cosa muy interesante que Felipe no sabe de nuestra maestría. Está prohibido que publiquemos con nuestros asesorados, porque se considera que eso es una forma de despojo académico. Ah, ok. O sea, yo no puedo, una vez que egresen, lo que queramos, ¿no? Pero yo no puedo poner mi nombre en el artículo que, por ejemplo, Laura o Nina publiquen para egresar, aunque yo haya hecho la labor de asesoramiento. Porque es una forma de despojo, es una forma de parasitismo académico que se practica en demasía y donde al final tienes artículos con 5 personas, una la estudiante que va a la 4ª o a la 5ª y después un chorro de gente que te dices tú, ¿y esta gente que viene? Claro, después se construyen los hipercurrículum con 80.000 artículos donde lo que han hecho es revisar un texto y dicho, sí, estoy de acuerdo, o cambiarle 2 cosas, ¿no? Entonces nuestra maestría, si tu ICR, la idónea comunicación de resultados, se estructura en un artículo, nosotros tenemos 4 formas de egreso. La primera es la tesis de toda la vida de Dios, ¿vale? Una tesis de maestría, con todo. La segunda es la sistematización de la que hablábamos antes. La tercera es una tesis centrada en un artículo aceptado que no publicado. Simplemente con que ya esté aceptado para su publicación, pero tiene que estar aceptado por la revista. Y además tiene que ser una revista indexada. Por ejemplo, no podría ser Enfoque Rural, todavía no está indexada, todavía no tiene ni 5 años. Y la cuarta es un documental, o un formato audiovisual en el que se genere una aproximación crítica y fuerte sobre el proceso. Son las 4 formas, ¿no? Ha habido conflictos en el núcleo académico porque hay gente que quiere aparecer en los artículos de sus alumnos que han hecho. Pues no, tienes que irte a otra maestría. Aquí no hacemos eso, porque eso es para el ciclo académico. No es que yo te asesore, sí, está muy bien, agradeceselo en la nota a pie de página, lo que tú quieras, pero no es tu producto y es tu producto de egreso. Otra cosa es que sí se da mucho, es que colaboremos después. Yo, por ejemplo, después de haber egresado a Juan Ignacio, que fue de la primera generación, hemos publicado capítulos, artículos juntos sin problema, pero no de su tesis. O sea, su trabajo de idónea comunicación de resultados es de él y tu función es de asesoramiento y acompañamiento, pero no de
de lo que yo llamo un despojo académico, o sea, acabar viviendo de que tus alumnos estudien y tú estás en tu cubículo y te van trayendo sus textos, pues decir, ¡ay, sí, este me gusta mucho, vamos a enviarlo no sé dónde! Eso en nuestra maestría no se da. Y Berta, los requisitos, por supuesto, en la página web los tienen, pero si quieres, Felipe, comenta un poquito más. Perdona otra vez por la interrupción. No, no está bien, Nacho. Es una cosa que me gusta mucho en nuestra maestría, o sea, que es una maestría para ellas, no es una maestría Sí. para engordar nuestros currículum. Ok, sí. Sí, muchas gracias, Nacho. Sí, esa parte de lo que mencionas es importante, ¿no? Yo a mí me ha pasado, ¿no? Tuve durante mi proceso de formación, precisamente lo que mencionas, ¿no? Ya una vez que egresé, a lo mejor publiqué algunos otros trabajos y pues ya no tenía la obligación de meter a mi comité tutoral, pero pues ellos precisamente me dijeron que no, que tenían que ir. Bueno, pues ya los metí, ¿no? Bueno, una de las cosas que nos piden precisamente para poder ingresar o indexar en una revista, en una base de datos, es que evitemos la endogamia. Es decir, por cada número que salga de la revista, solo el 10% de artículos de ese número tiene que ser de la universidad, ¿sí? Entonces, esa es una limitante, porque como mencionó, por ejemplo, Nacho, Angélica, Humberto, y casi todos los que estamos en el ICAL publicamos, ¿sí? Pero no nos podemos mandar a esa revista, a nuestra revista no las podemos mandar porque estamos cometiendo endogamia. Y esa parte de la endogamia nos la van a contar para cuando nosotros queramos indexar a la revista en alguna base de datos. Entonces, prácticamente nos están limitando en ese aspecto porque, pues sí, por publicaciones, yo estoy seguro que en el ICAR podríamos sacar fácilmente un número completo o 2 o 3, tranquilamente, no hay problema, porque sí hay trabajo por parte de los investigadores, por parte de los alumnos, que podrían aportarnos esa parte, ¿no? de las publicaciones. Pero la endogamia nos está limitando precisamente para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, prácticamente todos nos están obligando a que nuestros trabajos sean de gente de universidades universidades del país, con excepción de la UAM, y de universidades extranjeras, ¿sí? Que hasta el momento, pues, nomás creo que hemos recibido uno de parte de un autor de Cuba. Entonces, esa es una de las limitantes a las cuales nos estamos enfrentando. ¿Sí? Bueno, nuestra revista publica artículos científicos, notas de investigación y reseñas, ¿sí? Esta información ustedes las pueden checar en enfoquerural@uamex.mx. Ahí está la página de la revista. Entonces pueden ver los requisitos para publicar un artículo científico, alguna nota de investigación o alguna reseña. Ahí van a encontrar las normas de autor de la revista y lo que se pide para cada una de estas secciones. Nosotros, artículos científicos, lo pusimos como tal, como parte de la norma de autor. Solo vamos a aceptar trabajos en español. Lo que comentaba Nacho es que es un trabajo impresionante, ¿sí? Aparte cuesta, nos cobran. Bueno, en este caso nosotros estamos a expensas, por ejemplo, de la diagramación del artículo por parte de la hemeroteca de la universidad. Entonces, eso nos tarda. ¿Y por qué no aceptamos artículos en inglés? Pues porque simplemente si a muchos de los que les mandamos que nos dictaminen un artículo en español no lo hacen, buscar dictaminadores que acepten realizar el trabajo en inglés es muy complicado, ¿sí? Y hace rato los decía, es complicado muchas veces encontrar un dictaminador y que cumpla con los requisitos para que sea experto en el tema y que además cumpla con el tiempo para dictaminar su trabajo, ¿sí? Las propuestas contendrán un título y un resumen en español y en inglés, así como 5 palabras claves en ambos idiomas. Esa es la estructura que yo les mencionaba hace. La estructura debe de incluir una introducción,
y el desarrollo que indique la metodología, resultados y limitaciones y las conclusiones. Los requisitos, pues ya prácticamente ahí lo estoy dando. En la primera página deberán aparecer el nombre completo del autor o del autor. En su caso, el listado también de todos los que participaron, la institución de adscripción de estos autores, y también se podrán mencionar las fuentes de financiamiento y agradecimientos que se consideren como notas al pie. Y al final del trabajo se debe de incluir una breve ficha curricular. Notas de investigación deberán tener una extensión mínima de 6 y máxima de 8 cuartillas en tipografía Arial de 12 puntos con interlineado 1.5 y no contener resumen ni subtítulos. Todo en una sola estructura. En dichos textos, en las notas de investigación, podrán exponer resultados preliminares de investigaciones que a juicio del Comité Editorial de Enfoque Rural sean suficientemente novedosos. Nosotros tampoco nos podemos poner tan exquisitos en este aspecto. Sí creemos que la revista tenga calidad, pero menciona Nacho, pues nosotros llevamos 2 años. Entonces, muchos de los trabajos que nos llegan, a lo mejor no cumplen con los requisitos, se los regresamos para que lo mejore, pero que nos lo vuelvan a regresar, porque nos parece interesante publicarlo. Entonces, esa parte generalmente es un trabajo que hacemos el doctor Gavino, un servidor, y ahora Humberto, antes era Paco Herrera. Entonces, tratamos de que regresárselos diciéndoles o haciéndoles algunas observaciones, pero que por favor nos lo vuelvan a mandar, ¿sí? A veces resulta de que los autores, pues no sé si se molestan o no, pero ya no lo vuelven a regresar. Reseñas de libros también aceptamos, con un mínimo de 2. Los trabajos podrán hacerse referencia a obras publicadas en español u otros idiomas, ¿sí? Entonces, esa parte de reseñas de libros también lo aceptamos, ¿sí? Las preguntas, algunas de las que hicieron, la política de la revista es de acceso abierto, no se cobra. En este caso, mencionaba Nacho, pues mantenerlo ahí es caro, pues yo creo que sí, porque tienen que pagar el sueldo del doctor Humberto, el sueldo del doctor Gavino y el mío, y el de Karen y de Lidia, que son las asistentes. Entonces, nosotros no cobramos por la que publiquen, ¿sí? Tiene que llevar el aviso de derechos de autor, la declaración de privacidad, la política de preserva de archivos, generalmente los subimos después una vez que son publicados, están dentro de la hemeroteca, así que suben generalmente al repositorio institucional, una declaración sobre buenas prácticas editoriales, código de ética y declaración sobre negligencia, responsabilidades o comportamiento del comité editorial, responsabilidades de los autores, de los revisores, que ahí viene 2 veces, perdón, y servicios de indización a la que pertenece la revista. Ahorita le digo, nosotros no estamos indexados en ninguna base de datos, entonces pues, y bueno, esto es todo lo que hacemos, ¿no? Este es el diagrama general de la revista Enfoque Rural, que ya les platiqué. Pasa primero por el comité editorial, decidimos si pasa a correcciones de aspectos de forma o lo rechazamos, o dentro de la evaluación preliminar, a veces que cumplen con ciertos criterios, pues les mandamos las correcciones y nos lo vuelven a regresar. Una vez que ya pasa esta parte, pues pasa a la revisión por pares, ¿sí? Y ya ellos deciden si lo aceptan o lo rechazan, ¿no? Y así hasta llegar al puesto en línea del artículo y del número, ¿sí? Estos son el diagrama general que nosotros seguimos y que pues de alguna manera nos sirve para ver en qué estado se encuentra cada uno de los artículos. Actualmente pues ya se facilita mucho, ¿no? Esto lo hicimos antes de que la revista estuviera dentro del OJS, ¿sí? Entonces, ahorita como ya está en acceso abierto en esa plataforma, pues ya todo esto, esta parte nos lo facilita, ¿no?
La misma plataforma nos avisa cuando ha llegado un artículo, cuando un revisor mandó las correcciones. Entonces, eso ya, este diagrama, pues de alguna manera nos sirvió al inicio, pero ahorita pues ya está un poquito desfasado. Y bueno, pues esa es la que tenemos, la página que tenemos para la revista. Si alguien quiere mandarnos algún trabajo, pues con mucho gusto lo dictaminamos acá. Creo que hay 2 preguntas. Sandra dice que si en artículos científicos se puede usar la licencia Creative Commons y aplica para este tipo de trabajos o no se utiliza. Sí hay. Los artículos científicos, como dijo Nacho hace rato, existen revistas de acceso abierto. ¿Sí? De acceso abierto, entonces puedes aplicar esa licencia. En el caso, por ejemplo, de Enfoque Rural, aplicamos esa licencia también para poderlo publicar. Entonces, ustedes tienen una vez que ya esté publicado, pueden subirlo a la repositorio institucional de su universidad, siempre y cuando se citen el original, que en este caso es la revista Enfoque Rural. ¿Sí? Hay revistas que están dentro del JCR, que son de acceso abierto, las mismas de CONACYT, aunque prácticamente ahora lo que he visto, esa parte de acceso abierto es que ahora los autores pagamos para que el artículo se publique, ¿no? Entonces, lo que antes era para que el autor, si le interesaba el artículo, lo descargaba y pagaba cierta cantidad. Ahora esa parte ya casi no. Lectores tenemos que pagar para que ustedes como lectores o los lectores que quieran descargar el artículo lo hagan sin ningún problema. Eso también es acceso abierto. ¿Sí? Y como dijo Nacho, hay revistas que cobran carísimo. ¿Sí? Todos los que les comenté yo, las revistas estas de la editorial MDPI, que es una editorial china, no sé, están cobrando 1,800 francos suizos. Entonces, es muy caro publicar. ¿Sí? Entonces, esa parte no es que sean revistas depredadoras, pero el proceso editorial muchas veces deja mucho que desear, ¿no? ¿Cómo se llama? El proceso de publicación, a veces de una revista que tiene un proceso editorial bueno, no digo que no sea bueno el de ellos, pero te puede tardar, no sé, la publicación 1 año. Generalmente es lo que he visto yo. A lo mejor algunos otros tardan un poquito más. En esas revistas de la editorial MDPI, si quieren, búsquenlas así. Y el proceso editorial, inclusive en su página ahí dice 17 días algunas. ¿Sí? 17 días contando desde que tú envías el artículo hasta que sale publicado. O sea, es un lapso de tiempo muy poquito. Me parece que a veces el proceso editorial no está bien realizado. Digo, no sé si esté mal o esté bien, pero inclusive a esos editores o más bien a esos revisores les pagan. ¿Sí? Lo que decía Nacho hace rato. Les pagan para que evalúen el artículo. Y eso se me hace un poquito una práctica, no se me hace una buena práctica a mí. ¿Sí? Nacho, muchas gracias. Eso era lo que yo les iba a platicar. Muchas gracias, porque creo que es importante que tuvieran esta visión. También, de hecho, me pareció súper interesante cómo al final también desde las ciencias que están más cercanas a la parte biológica, a la parte más de la naturaleza objetivada, cómo al final se contrasta un poquito con la forma en la que concebimos el tema de la sustentabilidad desde lo social, ¿no? Que es un poco lo que caracteriza a nuestra maestría, ¿no? Y que al final encontramos que la importancia que tiene el hecho de que, lo que tú muy bien has dicho, si hay un financiamiento, si hay una beca, o sea, sobre todo en nuestra maestría no estamos en PNPC, sino que la misma UAM es la que da una beca al alumnado para que puedan hacer la maestría. Entonces, sigue siendo un presupuesto público y sigue siendo una responsabilidad pública lo que hacemos con el tiempo que estamos en esta maestría, y dar a conocer el resultado de lo que hemos hecho es de suma importancia.
es también de suma importancia, sobre todo no tienen por qué compartir el posicionamiento que a lo mejor yo tengo, que tiene Felipe, pero sí pensarse un posicionamiento. O sea, pensar el por qué estoy escribiendo, por qué estoy investigando, cuál es el objetivo que está detrás de esto, no sentirnos arrojados como el muñeco de Heidegger a la realidad, sino que en el fondo estamos aquí por algo. Y una vez que sepamos cuál es nuestra posición, ahí vamos a ver súper claro cuáles son nuestros espacios de publicación, cuáles son nuestras asociaciones, porque eso es otra charla que estaría pendiente, ¿no? Que tienen también mucho que ver con la misma comunidad epistémica. Sí, tenemos nuestras revistas, ¿cuáles son nuestros espacios de encuentro? ¿Cuáles son nuestros congresos? ¿Cuáles son nuestras asociaciones? Todo eso lo tenemos que mover a la vez que movemos nuestros textos. No sé si Felipe está, por ejemplo, en la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, que muchas de las personas del ICAR están también. También está la de Sociología Rural, también está el Claxo. O sea, al final tenemos espacios y ecosistemas institucionales que participar de ellos le da mucho sentido a lo que estamos haciendo. Porque también cuando leemos a otra persona que está haciendo algo similar, nos sentimos menos solas, nos sentimos más acompañadas y decimos, oye, pues yo lo que tú estás trabajando lo he visto, pero en este tema, ¿no? O sea, esa parte es la que rompe mucho esa falsa sensación de aislamiento que dicen que en la academia tenemos, ¿no? Y te das cuenta de que no, que somos una comunidad diversa, en la que se hablan de muchas cosas, en la que se analizan muchas cosas y en la que se produce muchísimo conocimiento, ¿no? Y que ese conocimiento es digno de preservarse, de darse a conocer y no quedárnoslo en nuestros cuadernos de campo, no quedárnoslo en las anécdotas que les contamos a la gente, ¿no? Sino que al final llega a un punto en el cual sea público, porque siempre fue público. Y si no lo damos a la comunidad, lo que hacemos en el fondo es una apropiación personal de un conocimiento que no nos fue transmitido para eso. Sobre todo cuando trabajamos con comunidades y cuando trabajamos con incidencia hacia la sostenibilidad o hacia la sustentabilidad, tenemos una deuda muy fuerte. No es lo mismo este tipo de investigaciones que otras investigaciones que son igualmente dignas, pero que no buscan facilitar transiciones a la sustentabilidad, sino que a lo mejor buscan cuestiones mucho más mundanas, ¿no? Una vez más, muchas gracias a Felipe. No sé si alguien tiene dudas o comentarios, reflexiones que quiera compartir. Ya le estamos quitando un tiempo, pero siempre es bueno para él, para la maestría, para todas, que ustedes también pues compartan algo sobre lo que han oído hoy, ¿no? Porque creo que para algunas de las personas que están en este vídeo, el sistema o este ecosistema de las publicaciones era bastante ajeno. Incluso para algunas personas es algo primerizo, ¿no? No sé si alguien quisiera compartir algo al respecto. Si quieres puedes quitar la presentación, Felipe, para que nos veamos así más en foro, y quien guste de abrir su cámara se lo agradecemos para ver algo más que fotografías. Si vuestro internet lo permite, porque siempre al final es que tenemos esa dificultad, ¿no? ¿Nadie tiene nada que decir? ¿Alguien tiene pensado sacar un artículo de su investigación? De las personas Sandra, ¿tú estás pensando sacar un artículo? Vania también. ¿Habéis pensado qué tipo de artículo os gustaría hacer? ¿Solo sabéis que el formato os llama o tenéis algo más que eso? Bueno, yo estoy en un seminario contigo, donde el objetivo es hacer un capítulo para un libro. Entonces creo que aprovecharé este espacio para justo hacer eso, porque mi CR será un documental, pero pues yo vengo del mundo del periodismo, entonces creo que tenía como un poco de temor de llegar a esta parte del artículo científico, porque desde la entrevista para entrar a la maestría, pues me dijeron que qué bonito que fuera periodista, pero que el periodismo no tiene rigor, y a mí casi me explota la cabeza, ¿no? Entonces... Sandra, vamos a parar la grabación.